Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Méndez Cerino del Salón L32 y voy a presentar una presentación sobre Cervantes y su obra que es Don Quijote. Primero vamos a ver una pequeña biografía crítica de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra nació en 1547 en Alcalá de Henares, en el seno de una familia humilde que se trasladaba frecuentemente debido a dificultades económicas. Su participación en la batalla de Lepanto en 1571 le dejó una mano inutilizada, aunque contrariamente a la creencia popular fue la izquierda y no la derecha. Tras ser capturado por piratas berberiscos, pasó 5 años en Argel, donde intentó escapar en varias ocasiones, una experiencia que marcaría su literatura. A su regreso a España, trabajó como recaudador de impuestos y enfrentó problemas legales, incluyendo acusaciones de fraude en 1597. Estos altibajos en su vida personal influyeron profundamente en su visión del mundo y en su obra maestra. En cuanto a la España en el Renacimiento, el Renacimiento español fue un periodo de contrastes. Mientras el imperio alcanzaba su máxima expansión bajo Felipe II, la sociedad estaba marcada por la Inquisición y la convivencia, a menudo tensa, entre cristianos, judíos y musulmanes. Culturalmente, el humanismo de Erasmo de Rotterdam y las ideas de pensadores como Luis Vives y Antonio de Nebrija comenzaban a cuestionar las estructuras medievales. Cervantes, testigo de esta transición, reflejó en su obra tanto el idealismo renacentista como las contradicciones de su tiempo. En cuanto a la estructura del Quijote, que fue muy innovadora, fue publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. El Quijote rompió con las convenciones literarias de su época. La primera parte parodiaba los libros de caballerías, género muy popular pero criticado por su falta de realismo. Y la segunda parte, escrita una década después, introdujo elementos de metaficción, ya que los personajes eran conscientes de la publicación de la primera parte. Esta estructura innovadora sentó las bases de la novela moderna. En cuanto al humanismo cervantino, el humanismo renacentista, con su énfasis en la dignidad del individuo, se manifiesta claramente en el Quijote. Un ejemplo emblemático es el discurso de la Edad de Oro, donde Don Quijote expone una visión utópica de la humanidad, en contraste con la corrupción de su época. Otro momento clave es la defensa de la libertad de Marcela, quien afirma "Yo nací libre", desafiando las expectativas sociales sobre las mujeres. Eh, la ironía y crítica social dentro del Quijote y dentro de la literatura de Cervantes. A través del humor y la ironía, Cervantes criticó las instituciones de su tiempo. La famosa escena de los molinos de viento no solo ridiculiza los ideales caballerescos, sino que también simboliza la lucha contra adversidades imaginarias o desproporcionadas. En el episodio de los galeotes, Cervantes cuestiona el sistema judicial al mostrar cómo hombres injustamente castigados son forzados a remar en galeras. Las diferencias entre el medioevo y el renacimiento en el Quijote. Mientras la literatura medieval representaba héroes caballerescos perfectos e inalcanzables, Cervantes creó un antihéroe envejecido y fuera de lugar. El amor cortés, idealizado en obras como Amadís de Gaula, se desmitifica en el Quijote a través de Dulcinea, una campesina convertida en dama solo en la imaginación del protagonista. La locura como estrategia dentro del Quijote. Don Quijote no es
un loco en el sentido tradicional. Su locura es una elección consciente para escapar de una realidad gris. Como señala Avalle Arce en 1976, su locura es una forma de libertad. En momentos clave, como el discurso sobre las armas y las letras, Quijote demuestra una lucidez que contradice su supuesta demencia. Sexualidad y género en el Quijote. La obra aborda temas de género de manera sorprendentemente moderna. Dorotea, por ejemplo, se disfraza de hombre para recuperar a su amado, desafiando los roles tradicionales. Por otro lado, la figura de Zoraida o María, la morisca convertida al cristianismo, refleja las tensiones raciales y sexuales de la España del siglo XVII. Y aquí en la imagen que podemos apreciar es una representación de justamente de Dorotea lavándose los pies a la orilla del río. Cervantes y los moriscos, la representación de los moriscos dentro del Quijote. En la segunda parte, Cervantes incluye el episodio de Ricote, un morisco expulsado que regresa a España disfrazado, aunque la expulsión de los moriscos en 1609 fue un decreto real. Cervantes muestra compasión hacia ellos, un gesto valiente considerando la censura de la época. Y un dato que no muchos sabían, eh, está, existe una obra que es el Quijote Apócrifo. En 1614, un autor anónimo, posiblemente o tentativamente fue Alonso Fernández de Avellaneda, publicó una continuación no autorizada del Quijote. Cervantes respondió en su segunda parte, 1615, incluyendo a Avellaneda como personaje y burlándose de su falta de originalidad. Y aquí podemos ver la portada, que es de una editorial un poco más reciente. Y sí, dice que es Alonso Fernández de Avellaneda el que escribió el Quijote Apócrifo. Y unas 10 curiosidades que saqué de eh, un ensayo que hice para usted hace un mes, creo. Legados y curiosidades. Eh, Primera novela moderna e innovación narrativa. Esto refiere a que el Quijote rompió con las convenciones de su época al introducir metaliteratura, perspectivismo y parodia, sentando las bases de la novela moderna. Aparte de la parodia y la crítica social, la obra desmonta los mitos caballerescos mientras refleja la decadencia del Imperio español y las tensiones sociales del barroco. Influencia global, legado literario. Autores como Borges, Dostoyevsky y Kundera han reconocido su impacto en la literatura contemporánea desde el realismo hasta el posmodernismo. De hecho, aquí podemos ver la portada de La Cena de Alfonso Reyes, una versión ilustrada por Santiago Caruso. Mi primer pensamiento al ver la portada fue que se parecía al Quijote. En el café literario de Jonathan Hibler el semestre pasado. Todo chistoso, la verdad. La construcción de la identidad española. Nacionalismo cultural. Cervantes usó el castellano como herramienta de unidad identitaria, consolidando el español como lengua literaria frente a otros reinos europeos. De hecho, aquí la foto es de la estatua del Quijote en Madrid, España. Metaficción y narradores múltiples. El juego con el manuscrito, el juego con el manuscrito encontrado y los narradores ambiguos anticipa técnicas postmodernas y cuestiona la veracidad de la historia.
La psicología de los personajes, el análisis conductual. Don Quijote y Sancho encarnan el conflicto de idealismo y pragmatismo, con una profundidad psicológica revolucionaria para su época. Y la filosofía y el existencialismo, o la reflexión humanista. Pensadores como Unamuno y Ortega y Gasset vieron en la obra una exploración de la libertad, la locura y la identidad. Y por último, estos tres últimos puntos que dejé como su legado y curiosidad. El primero es lenguaje y refranes o la innovación lingüística. Cervantes enriqueció el español con diálogos realistas, refranes y registros coloquiales, influyendo en la evolución del idioma. Adaptaciones y reinterpretaciones, cultura popular, desde el cine hasta el manga o incluso el cómic, que también vimos una versión ilustrada del Quijote el semestre pasado también en el Café Literario. eh, con Jonathan Hibler y con Roberto Caput. Estuvo bastante divertido porque es como una tira cómica del periódico y son como 10 libros, 10 tomos. Estuvo bastante interesante. Bueno, el Quijote se ha reinterpretado en cada generación, demostrando su flexibilidad temática. De hecho, aquí en la foto tenemos también la representación del Quijote por Cantinflas en la película Don Quijote cabalga de nuevo. Y también, por último, ya tenemos la vigencia en el siglo XXI, la actualidad. La obra sigue siendo un espejo de crisis universales, migración y marginalidad, y la lucha por la dignidad humana. Y para continuar, más curiosidades acerca del Quijote, un poco menos escuchadas. Eh, Empezando por un dato curioso es que el Quijote está lleno de errores intencionales y contradicciones. Por ejemplo, en un momento Sancho menciona que su burro Rucio le fue robado, pero unas páginas más adelante aparece montándolo como si nada hubiera pasado. Algunos críticos creen que estos errores eran en realidad juegos literarios de Cervantes para mostrar lo absurdo de las novelas de caballerías, llenas de inconsistencias. Además, hay un episodio extrañamente oscuro en el capítulo de los Galeotes, donde Don Quijote libera a un grupo de presos, incluyendo al peligroso Ginés de Pasamonte, quien luego le roba a Sancho. Este personaje, según algunos estudiosos, podría estar inspirado en un delincuente real de la época. También la influencia del Quijote es tan grande que incluso ha dejado huella en el lenguaje. La palabra quijotesco entró en el diccionario para describir a alguien idealista pero poco práctico. Frases como confundir molinos con gigantes se usan en todo el mundo. Pero hay un mito que hay que aclarar. La famosa frase "ladran Sancho, señal que cabalgamos" no aparece en el libro, fue inventada mucho después, probablemente en el siglo XIX. En cambio, hay otras citas menos conocidas, pero igual de profundas, como cuando Don Quijote dice: "El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho", una clara defensa renacentista del conocimiento y la experiencia. Uno de los misterios más intrigantes de la obra es la identidad de Dulcinea. Mientras que en la novela se dice que es Aldonza de Lorenzo, una campesina de Toboso, hay teorías que sugieren que Cervantes se inspiró en mujeres reales como su esposa Catalina de Salazar, e incluso una amante desconocida. Lo cierto es que Dulcinea nunca aparece físicamente en la obra, lo que ha llevado a interpretaciones filosóficas sobre el amor idealizado. Por otro lado, Cervantes incluyó temas muy avanzados para su época, como la crítica
a la expulsión de los moriscos, episodio de Ricote, o la defensa de la libertad femenina, el personaje de Marcela. Por otra parte, la estructura narrativa de la obra esconde un juego de cajas chinas verdaderamente revolucionario para su tiempo. En un alarde de metaliteratura, la segunda parte incluye personajes que han leído la primera parte, y hay incluso un momento en que Don Quijote visita una imprenta donde se está imprimiendo un libro sobre sus aventuras. Pero lo más extraordinario es el capítulo 44 de la segunda parte, donde Cervantes introduce un relato dentro del relato que parece contener una velada autobiografía del autor, describiendo su cautiverio en Argel con detalles que coinciden sorprendentemente con su vida real. También las ediciones piratas fueron un problema constante para Cervantes. Se calcula que en los primeros 10 años tras su publicación, más del 80% de los ejemplares en circulación eran copias no autorizadas, muchas de ellas llenas de errores. La peor de estas ediciones apócrifas fue impresa en Lisboa en 1605, mismo año de la publicación original, y contenía tantas alteraciones que Cervantes llegó a referirse a ella como el monstruo de Lisboa. Este fenómeno de falsificaciones masivas nos muestra cómo el éxito del Quijote fue inmediato y arrollador, pero también cómo el autor perdió grandes sumas de dinero por no poder controlar los derechos de su obra. Eh, También la relación entre Cervantes y Shakespeare sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes. Aunque tradicionalmente se dice que ambos murieron el mismo día, 23 de abril de 1616, en realidad no fue exactamente así. Inglaterra usaba todavía el calendario juliano, mientras que España ya había adoptado el gregoriano, por lo que en realidad tuvo 11 días de diferencia. Más fascinante aún es que en 1613 una trupe de actores ingleses representó en Madrid una obra titulada Cardenio, basada en un episodio del Quijote, y hay evidencias de que Shakespeare pudo haber colaborado en su escritura. Lamentablemente, el texto completo se perdió, dejando abierta la posibilidad de que los grandes genios de la literatura occidental estuvieran más conectados de lo que pensábamos. También hay una curiosidad, es que el aspecto físico del libro original guarda sus propios misterios. Las primeras ediciones tenían un error de imprenta en el primer capítulo, donde se lee en un lugar de la Mancha, que es la frase icónica del libro, pero sin poner de cuyo nombre no quiero acordarme, lo que llevó a generaciones de lectores a preguntarse si Cervantes había cambiado de idea o si fue un descuido del impresor. Los ejemplares originales de 1605 son extremadamente raros, solo se conservan unos 25 en todo el mundo, y uno de ellos, descubierto en 2014 en un pueblo de Córdoba, tenía anotaciones marginales que parecen ser de un lector contemporáneo, que señalaba las partes que consideraba más subversivas. La influencia oculta del Quijote llega hasta nuestros días de formas insospechadas. El psicoanálisis freudiano encontró en la figura de Don Quijote un precursor de sus teorías sobre los mecanismos de defensa, particularmente la sublimación. Más sorprendente aún es que el diseño original del primer prototipo de helicóptero de Leonardo da Vinci, que Cervantes no pudo conocer, guarda un parecido asombroso con el caballo de madera que Don Quijote imagina en uno de sus delirios. Estas conexiones inesperadas nos muestran cómo la genialidad de Cervantes anticipó conceptos que solo siglos después serían desarrollados plenamente. La comida en el Quijote merece un capítulo aparte. Cervantes describe con precisión etnográfica la dieta del siglo XVII, desde las famosas duelos y quebrantos, un plato de huevos con tocino que simboliza la pobreza de la nobleza rural,
hasta el detalle de que Sancho lleva siempre un trozo de queso en el morral, representando la importancia de este alimento en la España de la época. Pero lo más curioso es que en toda la obra no se menciona ni una sola vez el chocolate, que ya era popular en España, lo que ha llevado a algunos investigadores a sugerir que Cervantes lo omitió deliberadamente por su asociación con el lujo y la decadencia. La obra de Cervantes es un auténtico cofre del tesoro repleto de curiosidades que siguen asombrando a los estudiosos 4 siglos después. Uno de los aspectos más fascinantes es la historia misteriosa dedicatoria de Duque de Bejar en la primera edición. Los expertos han detectado que el tipo de letra cambia abruptamente a mitad de página. Ay, perdón, perdón. Que cambia abruptamente a mitad de página, lo que sugiere que Cervantes puede haber escrito esta dedicatoria apresuradamente para contentar al noble, o quizás incluso que fue añadida sin su consentimiento. Este detalle tipográfico abre una ventana a las tensiones entre el genio creador y las presiones sociales de su época. También el mayor misterio que envuelve a la obra el escritor sigue siendo el verdadero rostro de Cervantes. El retrato que todos conocemos, que es el que está aquí y también el que puse en la portada, atribuido a Jauregui, podría no ser realmente el suyo. Las únicas descripciones físicas contemporáneas provienen de documentos oficiales donde se le describe como de rostro aguileño, cabello castaño y barba poblada. Pero un documento recién descubierto en los archivos de Simancas lo describe como de estatura mediana, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Esta discrepancia mantiene viva la pregunta de si realmente sabemos cómo era el hombre que cambió para siempre la literatura universal. Finalmente, El Quijote tiene el récord de ser el libro más traducido después de la Biblia, con versiones en más de 140 idiomas, incluyendo el esperanto y el braille. Incluso hay una edición en Spanglish, publicada en 2002. La obra ha inspirado desde óperas hasta videojuegos y cada año se descubren nuevos manuscritos y ediciones antiguas. En 1989, por ejemplo, se encontró en los archivos del Vaticano una carta donde un sacerdote del siglo XVII pedía prohibir el libro por considerarlo peligroso y ridículo. Irónicamente, hoy es considerado una de las mayores joyas de la literatura universal, prueba de que, como decía Cervantes, la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Y con esto concluyo. Aquí están mis referencias en 2 diapositivas distintas. Y muchas gracias por ver.